Así terminaba el Dr. Musso su relato del tercer video. Pero no hay que confundir el mecanismo que produce el reflejo con el hecho de que mi realidad está reflejada allí, y no tiene que confundirse el reflejo en el espejo con mi realidad física que estoy aquí. Somos dos cosas diferentes, pero una refleja a la otra. Esto está claro. Entonces, en la conciencia, cuando se dice la conciencia es mecanismo, es reflejo del mundo, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, así como estoy reflejado en el espejo en la forma de reflejo, por un mecanismo reflejo, puedo también estar reflejado en tu percepto, por un mecanismo reflejo, que es el de las ondas, que vos lo recibís en tus ojos y se refleja por un mecanismo reflejo, pero también puede estar representado reflejado en tu conciencia una noche que vos estás pensando en mí. Y ahí se hace un reflejo en la conciencia, pero ya no es el mecanismo reflejo el que te produce mi representación en tu conciencia. Eso es la conciencia como reflejo, pero ya a través de un mecanismo o proceso, digamos, para no emplear la palabra mecanismo, que está básicamente adherido al fisicalismo. Aparezco yo reflejado, aparezco yo, mi realidad, la que se refleja en tus ideas. Entonces viene el problema, que la conciencia o lo psíquico, según el concepto leninista, la conciencia, en tanto que reflejo de la realidad, tiene una existencia real y que no se confunde con el reflejo. O sea, un acto de conciencia, vos estás pensando en mí. Esto es un hecho real que está ocurriendo en tu conciencia. Pero a su vez, vos podés pensar, yo estoy pensando en mi padre. Ese es otro hecho real. Vos estás pensando en tu padre, es un hecho psíquico, un acto psíquico. Pero vos podés pensar, yo estoy pensando que mi padre se rompió la pierna. Bueno, eso que estás pensando ya no es reflejo de la realidad, porque a lo mejor yo estoy aquí y no se me rompió la pierna. Entonces, el contenido de tu acto de conciencia puede ser reflejo o no reflejo de la realidad. En el segundo sentido de la palabra reflejo, en el sentido de que refleje algo que existe en la realidad. Entonces, esto lo diferencia muy bien el materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque dentro de su concepción evolucionista, la conciencia tiene una función adaptativa. Y la conciencia cumple una función adaptativa y promueve la superioridad del ser humano en la medida en que sea reflejo de la realidad. Reflejo en el sentido de que refleje la realidad. Claro que la idea puede ser equivocada, en cuyo sentido ya no es reflejo de la realidad, pero es idea. Lo que le importa al materialismo dialéctico, ¿cuál es? Es que la función biológica, la función histórica, en el sentido evolutivo de la conciencia, es ser reflejo de la realidad. Ahora, eso que refleja tu realidad es una realidad independiente de tu reflejo. De la misma manera que no hay ninguna realidad si lo que aparece en tu conciencia no es reflejo, sino que es una idea falsa. Entonces viene el problema, que lo que interesa básicamente, para que tomemos esta definición de Lenin, de la conciencia como reflejo, esto viene después en el sentido filosófico. ¿Y qué pasa con el idealismo platoniano? Que dice que antes que la realidad física está la realidad ideal. Una realidad que es, no me acuerdo cómo se llama, una entelequia, que proyecta esas realidades sobre nuestra conciencia. Bueno, esto es lo que niega terminantemente el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, con lo que se propone, con lo que se compromete, además de con la afirmación de que la realidad es exterior a la conciencia,
y se proyecta en la conciencia y se refleja en la conciencia, viene la segunda, que las ideas, si bien pueden intervenir en la determinación de la conducta del ser vivo, no son anteriores al ser vivo, no son algo que existe y que se mete después como para, o sea, un poco la idea teológica, no. La conciencia emerge en el proceso evolutivo, porque la idea simplemente de confundir lo material con lo real. Si yo digo, si me es la realidad exterior que se proyecta en la conciencia, que se refleja en la conciencia, también esto es compatible con el idealismo absoluto. Por ejemplo, un platonismo dice, hay una realidad ideal que se proyecta en la conciencia y es real, en el sentido de que no depende de que vos tengas o no conciencia, ese mundo idea existe para los platonistas. Entonces viene el segundo principio, no ya el nociológico, no ya digamos el ontológico, de que es externa en el sentido de que algo que se refleja en la conciencia, la realidad. No, viene el sentido genético. O sea, la conciencia aparece como producto de la evolución, no preexiste a la evolución orgánica y además no existe sin ese organismo. Es conciencia de un ser vivo, que es el que además de ser un cuerpo que interactúa con todo, es un sujeto epistemológico que aparece como una de las propiedades de ese organismo, cosa que, por ejemplo, no tiene más que en una forma sumamente disminuida los animales, que pueden manejarse con el medio externo, y yo creo que no hay ninguna dificultad en atribuirles conciencia, pero no tienen autoconciencia, no puede ser lo que el hombre. Por eso que Marx decía que lo que caracteriza y diferencia al hombre del animal, ¿qué es? Y él decía, desde el punto de vista del trabajo, seguramente que el trabajo que hace una abeja cuando construye un panal con células hexagonales avergonzaría al más experto arquitecto, porque es de una perfección increíble. Pero lo que diferencia el trabajo de la abeja del arquitecto es que el arquitecto, antes de hacer el panal, él tiene su conciencia ya previsto el producto del trabajo al que quiere arribar y los medios de trabajo de que dispone para hacerlo. O sea, aparece la conciencia como un conocimiento, no solamente como un mecanismo capaz de ejecutar, sino aparece el sujeto epistemológico. Esto no sé si está suficientemente claro. ¿Cuál es la posición del materialismo dialéctico? Por diferencia del mecanicismo, el materialista mecanicista. O sea, por una parte, materialismo mecanicista niega la existencia de procesos psíquicos como diferentes de los neurológicos. Por otra parte, el idealismo admite lo psíquico, pero en el concepto de algo preexistente a lo biológico y hasta determinante de lo biológico. Y por otra parte, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico no confunde lo psíquico con lo neurológico, pero sí es emergente del neurológico. Sin una realidad neurológica no puede haber una realidad psíquica.